Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de volver a Salamanca una vez más. Este es un trabajo conjunto con mi director de tesis, con Tomás Gómez. Y, como ya ha dicho Paco, el objetivo principal de este trabajo que voy a exponer es estudiar las simetrías, los automorfismos del módulo de fibrados vectoriales parabólicos. Antes de nada, un pequeño repaso sobre las estructuras parabólicas. Vamos a tomar una curva compleja proyectiva suave con un conjunto de puntos marcados sobre ella y sobre este tipo de objeto construimos lo que llamamos fibrados vectoriales parabólicos. Un fibrado vectorial parabólico es un fibrado vectorial en el que hemos escogido sobre cada fibra sobre un punto parabólico una serie de subespacios formando una filtración, a la que además vamos a dotar de pesos reales. Es decir, para cada fibra consideramos una cadena decreciente de subespacios lineales y para cada uno de estos saltos, para uno de subespacios, asociaremos un peso real entre 0 y 1, en orden creciente. Diremos que estos pesos, los que llamaremos sistema de pesos, son full flag o completos si tenemos exactamente tantos como el rango del fibrado. Por otro lado, en lugar de esta estructura utilizando filtraciones por subespacios lineales, a veces nos va a resultar cómodo trabajar con filtraciones por subhaces. Entonces, en lugar de dar en la fibra X una filtración por subespacios lineales, podemos dar una secuencia de subhaces tales que están solamente siendo modificados sobre el punto X. Si además damos los pesos reales, podemos codificar esta estructura de filtración por subhaces junto con los pesos de forma única, utilizando una filtración continua. Podemos dar para cada peso real alfa, ahora un número real cualquiera, un subhaz E alfa X, que va a ser un haz tal que el elemento 0 va a ser el propio fibrado E, que cumple las siguientes propiedades. Primero, vamos a considerar que la filtración es decreciente, además, por convenio, vamos a tomar que sea continua por izquierda y vamos a añadir una condición de periodicidad. Si sumamos 1 al peso, obtenemos el mismo haz, pero twistado por menos X. Esto se ve mejor geométricamente. Lo que vamos a considerar es una estructura de este tipo. Para cada peso real alfa, vamos a considerar un haz, de forma que vayan formando una secuencia de subhaces unos de otros, empezando en E0 que sea E, y tal que si sumo 1 al peso, tengo una condición de periodicidad. Cuando llego a 1, el haz que obtengo es E de menos X, y así sucesivamente. De esta forma, de tener peso entre 0 y 1, tengo toda la recta real. ¿Cómo relaciona esto con la estructura, digamos, clásica parabólica? Pues cada uno de los haces me da un paso de la filtración y los puntos en los que hay salto son exactamente los pesos parabólicos, cuando me quedo con la ventana entre 0 y 1. Este tipo de estructuras aparece en muchos espacios de módulo relacionados con muchos problemas. Por ejemplo, aparecen como correspondencia, en una correspondencia tipo Harden-Arasiman, a representaciones, pero en lugar de coger representaciones de una curva, cogemos representaciones de la curva abiertas y en los puntos parabólicos. Por otro lado, aparecen cuando consideramos estructuras que tienen algún tipo de singularidad logarítmica. Por ejemplo, conexiones logarítmicas, Higgs con un polo en ciertos puntos, etcétera, etcétera. Este tipo de estructura nos permite, mediante la filtración, controlar las direcciones en las que diverge, digamos, las direcciones en las que explota la singularidad dentro de esa estructura. Vamos a olvidarnos de momento de Higgs, conexiones y otros espacios. La idea es centrarnos en el espacio de módulo de estos objetos y estudiar sus propiedades. Para ello, lo primero, obviamente, necesitamos una condición de estabilidad. Entonces, necesitamos una noción de grado. Decimos que el grado parabólico de una estructura parabólica es el grado más los pesos parabólicos escogidos contados con multiplicidad. Utilizando este grado parabólico podemos definir el slope parabólico o pendiente parabólica simplemente con el cociente con el rango de la forma usual. Y a partir de aquí tenemos la noción de estabilidad usual para fibrados. Si tenemos un subfibrado F, podemos inducir la estructura parabólica simplemente cogiendo intersecciones
Y con esta estructura parabólica consideramos la estabilidad como la desigualdad entre slopes clásica. Observad que esta condición de estabilidad depende de la elección de pesos. Si yo varío el peso parabólico, estoy variando el grado y por lo tanto puede haber fibrados que dejen de ser estables y fibrados que sean inestables que vuelvan a ser estables. Con lo cual es importante la elección de estos pesos a la hora de construir el espacio de Moduli. Hay una dependencia que más adelante estudiaremos. En particular, por ejemplo, podemos considerar qué sucede si los pesos no satisfacen este tipo de restricción numérica, lo que decimos pesos genéricos. Dicho de otra forma, ¿qué sucede cuando un peso no permite ninguna igualdad numérica de este estilo para ninguna tupla de enteros, grado y grado, correspondiente a estos posibles grados y rangos que podríamos obtener con un subfibrado? En ese caso, es imposible que existan fibrados estrictamente semiestables, con lo cual tenemos consecuencias como, por ejemplo, que el Moduli sea liso, tenemos que el Moduli va a tener una familia universal, etcétera, etcétera. A estos pesos les decimos genéricos. Y, como bien he dicho, en estos casos, en los que tenemos pesos genéricos, el Moduli se comporta muy bien. El Moduli de fibrados parabólicos con pesos genéricos full flag es una variedad compleja, racional y suave. Una variedad muy buena para trabajar. Además, aunque no sean genéricos, con que los pesos sean full flag, con que tenemos filtraciones continuas, automáticamente este Moduli es fino. Tenemos familia parabólica universal. Con lo cual, es un buen sitio para trabajar, para hacer geometría. ¿Qué nos vamos a plantear sobre este espacio? La idea es que vamos a analizar principalmente las simetrías, es nuestro principal objetivo. Dicho de otra forma, ¿cuáles son los automorfismos de este espacio como variedad abstracta? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a considerar el Moduli, digamos, olvidándonos con la estructura de espacio de Moduli que hay debajo, simplemente considerarlo como variedad. Esto es P1 por P3 por una cuártica en P7. Entonces, si consideramos el Moduli como variedad, ¿cuáles son sus posibles simetrías como variedad abstracta? Por otro lado, podemos plantear la dependencia en los parámetros. ¿Es posible que dos espacios de Moduli de fibrados parabólicos construidos sobre distintas curvas, otros rangos, otros pesos, sean iguales, sean isomorfos? Y aquí de nuevo, digo isomorfo como variedad abstracta. ¿Es posible que esto sea isomorfo a un P1 por P3 y esto sea isomorfo a un P1 por P3? Y ahora una pequeña sutileza. Supongamos que dos de estos espacios son isomorfos. Una opción sería, pues lo acabo de decir, cada uno es isomorfo como variedad abstracta a una cierta estructura y las dos estructuras son iguales. Pero ¿existe la posibilidad de que estos espacios no solo sean isomorfos, sino que pueda describir explícitamente el isomorfismo utilizando la estructura de Moduli? Es decir, ¿es posible que los isomorfismos que hay entre ellos sean canónicos en el sentido de la estructura de Moduli subyacente a los espacios? Vamos a ver algunas respuestas para el caso compacto. Lo primero tenemos el teorema de Torelli clásico en fibrados vectoriales. Aquí hay muchos nombres: Mumford, Newstead, Narasimhan Ramanan, Turing, Kubiak-Spandel, más reciente. Supongamos que dos espacios de Moduli de fibrados vectoriales, en este caso es una curva compacta, nos veamos esto parabólica, son isomorfos, entonces las curvas son isomorfas. Más aún, podemos caracterizar los automorfismos en el caso compacto. Esto es un trabajo primero de Kubiak y Spantez, después con técnicas distintas. Aquí están Biswas, Gómez, Muñoz. Hay un artículo anterior con otras técnicas de Juan Ramanan, que por ejemplo no aparece aquí. Y tenemos lo siguiente. Los automorfismos del Moduli están clasificados por tres tipos esenciales de transformaciones básicas que podemos aplicar a un fibrado. Si tenemos un fibrado estable, podemos hacer tres operaciones que preservan estabilidad. Por un lado, si tenemos un automorfismo de la curva, puedo tomar el pullback y esto obviamente sigue siendo estable. Si tengo un fibrado de línea, puedo tomar el punto tensorial y este punto tensorial vuelve a ser estable. Y si tengo un fibrado, su dual es estable. Si compongo estas transformaciones y voy mirando las composiciones, posibles composiciones de estas operaciones, obtengo muchos posibles automorfismos del Moduli. Y el teorema es que son exclusivamente esos los que existen. No puede haber otro tipo de transformación que no sea composición de estas tres. Pequeña observación, más o menos obvia: no todas las composiciones son automorfismos, porque estas transformaciones cambian el determinante. Entonces, como trabajo con determinante fijo, solo puedo utilizar composiciones de transformaciones que preserven el determinante. De otra forma, obtendré morfismos del estilo E va a pullback D por L o pullback del dual por L, tal que los determinantes, cuando los opero, me queden el mismo. Esto tiene algunas consecuencias.
Por ejemplo, para que esta ecuación exista, sea posible, tengo unas ciertas grados y rangos que puedo utilizar que si no tengo esas combinaciones es imposible. En particular, esta última ecuación solo tiene solución si el rango divide a 2 veces el grado. Con lo cual, en particular, si esto no sucede, no es posible utilizar la dualización para generar automorfismos del módulo. Muy bien, pues ahora veamos qué puedo hacer en el caso parabólico. Lo primero, obviamente, tengo análogos de las tres. Si tengo un fibrado parabólico y tomo un automorfismo de la curva, ahora bien, que preserve el divisor. Importante, no que fije cada punto, puedo permutarlos, pero al menos tiene que preservar el conjunto de puntos parabólicos. Si hace esto, entonces al tomar el pullback tengo otro fibrado parabólico con, si este era full flag, pues devuelve ese full flag. Si tengo un fibrado de línea, tensorizar, pues deja todo igual. Y luego tengo una noción de dual parabólico. Dado un fibrado parabólico, puedo dualizar y dualizar la filtración y me queda otro fibrado filtrado con unos pesos inducidos, de alguna forma, lo veremos después de ello. Entonces, estas tres transformaciones van a inducirme de alguna forma transformaciones del móduli e isomorfismos entre módulis. Cuestión, ahora hay una pequeña complicación adicional, porque no solo estas transformaciones cambian el determinante, sino que además cambian la estabilidad, porque estas tres transformaciones cambian los pesos parabólicos del fibrado. De la siguiente forma, para el pullback es muy obvio, si el pullback permuta los puntos, los pesos que he escogido se permutarán. Para la dualización, si yo cambio la filtración a la opuesta, los pesos cambian de alfa a 1 menos alfa. Y bueno, para la tensorización, la que es más sencilla, se quedan igual. Cuestión, ¿hay algo más que puedo hacer en parabólicos que pueda generar una transformación adicional que no existiera o no venga de una transformación del módulo de fibrados? Y la respuesta es sí, las transformadas de Hecke. ¿Qué es una transformada de Hecke? Tomemos un fibrado vectorial y fijemos un punto X en la curva. Si escogemos un subespacio de la fibra, entonces podemos construir la siguiente secuencia. Podemos coger el fibrado, coger el cociente de la fibra y el núcleo. Y esto es un subhaz, que sea libre de torsión, que coincidirá con E fuera del punto y será una modificación en el punto. Esto es lo que llamamos normalmente transformada de Hecke. Esto se utiliza en 1000 millones de aplicaciones en módulos de fibrados. La clave es que normalmente para hacer estas transformaciones hay que hacer una elección. Necesitamos escoger un subespacio de la línea, un subespacio, perdón, de la fibra. Pero en el caso de fibrados parabólicos tenemos una elección canónica, porque las fibras parabólicas vienen dadas con una filtración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar las filtraciones de las fibras parabólicas para efectuar Heckes sobre los puntos parabólicos. Claro, aquí tenemos el problema. En general, yo tengo un fibrado, puedo coger, digamos, el Lésimo paso de la filtración parabólica, efectuar el cociente y obtener un subfibrado H. Pero ahora tengo un fibrado, necesito poder darle una estructura de filtración a ese fibrado para tener de nuevo una estructura parabólica. Entonces, bueno, vamos a empezar a operar con ello. Si tenemos esa secuencia exacta, pues podemos tensorizar por el haz en X y obtener una secuencia exacta que va a ser, tengo H en X, que va a E en X, que va al cociente que es E en X tensorizado por EX n más 1. Ahora, obviamente, esto no es exacto, es exacto por la derecha solamente. Entonces, bueno, aquí tengo una filtración, ¿verdad? Este espacio tiene una filtración en el que los primeros L pasos todavía puedo aprovecharlos. Esto tiene dentro esto es invoque 1, entonces tiene E2 partido por EX n más 1, tiene dentro EX3, EX n más 1, sucesivamente hasta 0. Y por otro lado, aquí, ¿qué tengo? Esto es exacto en este punto, con lo cual este fibrado, que es el que me interesa, sabemos que su imagen en E es el núcleo de esta filtración, el núcleo de esto es obviamente L más 1, ¿verdad? Esto va así. Y ahora, esto va aquí, perdón, este espacio tiene el resto de pasos de la filtración, ¿verdad? Tenemos que L más 1 tiene dentro L más 2, que tiene dentro L más 3, así, si esto suponemos que es full flag, hasta el último, ER, ¿verdad?
Aquí x por todos lados. Muy bien. Pues, primera parte conseguida. Tenemos algo más. Si cogemos la primagen de estos espacios, obtenemos una filtración en H, ¿verdad? Tenemos que H contiene, si este mismo le llamo F, tiene a F-1 de, bueno, esto es igual, idénticamente igual a F-1 de L más 1, contiene a F-1 de EX L más 2 hasta F-1 de XR, ¿verdad? Y parece que hemos acabado. Hemos cocientado el resto de la filtración, entonces parece que aquí no podemos contar nada más. Pero aquí viene la parte interesante. Esta sucesión no ha sido completada. Aquí falta un tor. Entonces, si calculamos este tor, aquí tendríamos que poner el tor de eso de ahí, x L más 1 contra lo que hemos utilizado, que es el AD en el puntito. Esto tiene una expresión bastante fácil, que es simplemente EX cocientado por EX L más 1 por OD menos el punto dual, restringido al punto, que esto me da igual, esto será un cierto fibrado N. Pero ahora ya puedo aplicar esto. Fijaos que esto ahora sí es exacto, con lo cual la imagen de esto es el núcleo de esta aplicación. El núcleo de esta aplicación va a este señor de aquí, con lo cual ahora esto va a ser exactamente igual a este último paso de aquí, al R, y ahora podemos filtrar aquí utilizando esta secuencia. Si combinamos, si esto tenía R pasos, aquí tenemos L menos R y aquí tenemos los otros L, con lo cual recuperamos R pasos. Puesto todo junto, tenemos esta estructura. H tiene primero los F-1 de los pasos y después los cocientes, con lo cual recuperamos la estructura full flag. Dicho de otra forma, si empezamos con un tipo parabólico full flag, acabamos con un tipo parabólico full flag, es decir, una estructura parabólica salvo los pesos. Nos falta elegir unos pesos buenos para que esto funcione, ¿verdad? Pero de momento tenemos ya una estructura que nos permite operar con ella. A esta operación, que es más o menos una rotación de los pesos de alguna forma, ¿verdad? Estamos cogiendo parte y poniéndose al final y poniéndose otros al principio, le llamamos la transformada de Hecke parabólica. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver de qué otras formas podemos analizar este nuevo fibrado que hemos obtenido. De qué formas podemos entenderlo, digamos, más canónicas, de qué forma podemos coger estos pesos. Lo primero es que esta operación, que he dicho que puede ser como una especie de rotación de los pesos, se ve especialmente bien si utilizamos no el formalismo de filtraciones por subespacios, sino el formalismo por filtraciones continuas, por subhaces. Vamos a escoger un epsilon que esté entre los dos primeros pesos parabólicos. Si hacemos eso, podemos considerar el shift. Si tenemos una filtración continua y desplazamos el parámetro alfa, obtenemos otra nueva filtración que cumple todo igual. Y obviamente si este es estable, ¿verdad? Solo hemos desplazado. Entonces, si ahora consideramos esta nueva filtración en la que hemos movido con un epsilon que está entre alfa 1 y alfa 2, resulta que para esta nueva filtración el valor 0 corresponde al valor epsilon de la antigua, ¿no? Pero epsilon está entre alfa 1 y alfa 2, con lo cual este haz, por continuidad, si los únicos saltos son estos, coincidirá con el alfa 2. Con lo cual, hacer el shift por epsilon es lo mismo que conseguir el segundo paso de la filtración y desplazar todas las demás en consecuencia. Esto así parece un poco pesado, vamos a verlo mejor con el gráfico de antes, ¿vale? Consideremos nuestro gráfico de hace un rato, en el que tenemos nuestra filtración continua con todos sus pasos y valor real alfa. Lo que vamos a hacer es, vamos a escoger un valor epsilon que esté entre los dos primeros pasos, alfa 1 y alfa 2. Si consideramos este valor epsilon, ahora sí que parece claro, ¿verdad?, que este punto de aquí, este fibrado, coincide con el E alfa 2, ¿verdad? Y ahora este alfa 2, recordemos, por definición, hemos ido haciendo cocientes por la filtración, literalmente, por construcción, es la transformada de Hecke utilizando la primera parte, el primer subespacio de la filtración. Con lo cual, como fibrado, este H es nuestro Hecke. Hasta aquí de acuerdo. Entonces vamos a ver cómo construimos la filtración inducida. Bueno, la cuestión es que antes teníamos una ventana entre 0 y 1, y ahora tenemos un valor epsilon en el que queremos construir la estructura parabólica. ¿Qué hacemos? Mover la ventana.
La 1 periodicidad nos asegura que cuando vemos la ventana, una vez llegado al valor epsilon más 1, podemos continuar bajando y obtenemos un nuevo paso de la filtración. Dicho de otra forma, el primer paso ahora salta al último. Si siguiéramos, el siguiente saltaría, tiene una especie de rotación. Para acabar, esto no es exactamente una estructura parabólica, porque esta filtración no empieza en cero. Si queremos obtener una filtración parabólica de verdad, necesitamos mover los pesos. Dicho de otra forma, desplazamos el cero hasta ahí. Si hacemos eso, los saltos ahora están desplazados por epsilon, salvo el último, que como se sale, será alfa más 1 menos epsilon. Estos son los pesos inducidos por esta transformación, que es lo que denominaremos como pesos inducidos por la transformación por el jeque parabólico. Tal como lo hemos construido, parece claro que si el fibrado antes era estable, cuando desplazamos sigue siendo estable, con lo cual obtenemos estas propiedades. Por un lado, esta transformación con los pesos elegidos preserva la estabilidad. Además, es casi cíclica. Si yo siguiera efectuando transformaciones de jeque, al final llegaría hasta 1, y entonces lo que tendría por la 1 periodicidad sería e de menos x. Con lo cual, si efectúo R transformaciones de jeque, vuelvo al mismo fibrado con o de menos x tensorizando. Además, las transformadas son locales, solo afectan al punto parabólico, con lo cual si efectúo transformadas en dos puntos distintos, conmutan. Eso en particular me permite definir una operación más global en la que yo puedo componer distintas transformadas de jeque con distintos órdenes, varias veces, en cada punto parabólico, y entonces lo que puedo hablar es de la transformada de jeque sobre un divisor soportado sobre los puntos parabólicos. Por otro lado, voy a ir mínimamente, solamente por comentarlo de pasada, esta transformación se puede interpretar también utilizando el producto tensorial parabólico. Este shift lo puedo lograr tensorizando el fibrado parabólico original contra una cierta elección de un fibrado de línea, que será O de menos D, con unos ciertos saltos, con estos pesos. Si hago esto, tensorizar por el fibrado es exactamente lo mismo que desplazar, y por lo tanto puedo interpretar toda esta operación como una tensorización parabólica por un cierto fibrado de línea. Haciendo esto, por un lado es claro que obtengo estabilidad, pero además vemos que las condiciones de periodicidad son automáticas por la tensorización. Muy bien, pues con estas 4 transformaciones tengo la siguiente tabla. Tengo pullback, tensorización, dualización y jeque. El determinante se transforma de forma obvia y tengo una transformación de pesos. Y la propiedad que caracteriza esta tabla es que si elijo este determinante de estos pesos, un fibrado parabólico estable con pesos alfa y determinante chi, cuando le aplico la transformación T, se convierte en un fibrado T de alfa estable, para estos T de alfas, con determinante T de chi, y tengo una biyección. Esto se puede hacer en familias sin ningún problema, con lo cual obtenemos 4 transformaciones de espacios de móduli, y la pregunta ahora es, ¿hay algo más? Y la respuesta es no. Teorema, todos los posibles automorfismos del móduli vienen dados por composiciones de estas 4 transformaciones. De nuevo, igual que antes, las transformaciones cambian el determinante y no todas valen y que hace una ecuación, aquí no todas las transformaciones sirven, pero hay un problema. Incluso las que mantienen el determinante cambian los pesos. Y esto ya es más sutil, porque ya no hablamos de una condición numérica, algo que podemos calcular en una ecuación sencilla. Aquí hablamos de estabilidad. Entonces es una condición geométrica que hay debajo. Con lo cual, aquí tendremos 2 opciones. Opción número 1. Intentar clasificar con precisión exactamente qué transformaciones inducen automorfismos. Y esto es delicado, porque como depende de la estabilidad, va a depender de la curva, por ejemplo. No todas las curvas van a tener los mismos grupos de automorfismos en su móduli. Hay que hacer un estudio muy fino y muy delicado. O, como veremos más adelante, ir a curvas con género muy alto en el que podemos hacer esto. Pero hay una opción B. Estas transformaciones, si bien no todas inducen automorfismos, sí inducen transformaciones 3 birracionales. ¿Qué es una transformación k-birracional en general? Bueno, consideremos 2 variedades. Decimos que son k-birracionales si son birracionales y el isomorfismo está definido sobre un abierto grande. Es decir, tenemos un abierto de x y otro de x', que tienen codimensión k, subcomplementarios, y que son isomorfos. Para variedades, la 1 birracionalidad es lo mismo que la birracionalidad. Pero cuando subo el k, hay
invariantes que son más sutiles, que dependen de la k-birracionalidad y no, por ejemplo, de la 1 o 2 birracionalidad. Por ejemplo, el picar. Si tengo una variedad suave o normal, como queramos, el grupo de picar es invariante por equivalencias 2 birracionales, pero no por 1 birracionales. Las funciones globales. Por el teorema de Hartog, si dos variedades son normales y 2 birracionales, tienen más funciones globales, pero esto no es cierto de ninguna manera para birracionales. En general, hay invariantes, números de Betti, Hodge, etcétera, que son invariantes para ciertos Ks, pero no para otros. En nuestro caso, la pregunta que podemos hacernos es, vale, ¿qué pasa con el móduli en k birracionalidad? Bueno, lo primero, el caso unirracional es muy fácil. Igual que en el módulo de fibrados es más o menos complicada la racionalidad, sabemos que son unirracionales, pero cuáles son racionales, cuáles no, requiere un poquito más trabajo. En este caso, Bodin y Yokogawa nos garantizan que si estoy en un módulo con alfa genérico full flag, automáticamente mi variedad es racional. Con lo cual, mis automorfismos racionales son los automorfismos del Pn, que es el K-mono. Fácil. Pero, si subimos el K, resulta que esto se rigidifica muchísimo. Si el género es mayor o igual que 6 y alfa es genérico full flag, los automorfismos 3 birracionales son exactamente las composiciones de estas 4 transformaciones básicas que preservan el determinante. Aquí, pequeño tema, 3 bir, ¿por qué no 2 bir? Para curva genérica, esto vale para 2 birracional, el paso de 3 bir a 2 bir requiere temas técnicos, este resultado me pido, por simplificar, 3 birracional. Muy bien, con lo cual, con este resultado tenemos al menos parte de la primera cuestión resuelta. Los automorfismos son composiciones de pullbacks, tensorización, dualización y Hecke. Vamos con estos dos. Y de hecho la idea, para tratar estos dos problemas y completar un poco este, va a ser tratar ambos al mismo tiempo. Lo primero es el teorema de Torelli. En el caso parabólico, existe un resultado parcial de Baralla, Baño y Biswas, posteriormente generalizado ligeramente por Sebastián en 2010, que dice lo siguiente. Si tenemos pesos pequeños, en el sentido de que la estabilidad es equivalente a la del fibrado subyacente, y tenemos grado 1 en rango 2, entonces, si los módulos de rango 2 son isomorfos, las curvas son isomorfas, y además recupero el divisor parabólico. Esto estaba resuelto para rango 2, pesos pequeños y caso coprimo. Nosotros lo que hemos hecho es extender este resultado a rango arbitrario, género mayor o igual que 4, pesos arbitrarios genéricos full flag y además podemos recuperar los rangos. Con lo cual, sí, los módulos son isomorfos, las curvas con los puntos marcados son isomorfas y además los rangos son iguales. Muy bien. Pero es que además podemos hacer esto en k birracional. Entonces, ¿qué pasa si ahora en vez de tener un isomorfismo de los módulos, tenemos un isomorfismo solo k birracional entre dos espacios de fibrados parabólicos? Bueno, si estamos en birracional no podemos hacer nada. Como todos son racionales, dos módulos son isomorfos y solo sus dimensiones coinciden. Se acabó. Pero si estamos en 3 birracionalidad o superior, si dos módulos de fibrados son isomorfos, entonces las curvas punteadas son isomorfas y los rangos son isomorfos. Y aquí además tenemos un recíproco al Torelli. Este Torelli en 3 birracionales es un sí y solo sí. Dos espacios de móduli son 3 birracionales de fibrados parabólicos, sí y solo sí, las curvas son isomorfas y los rangos coinciden. Muy bien, con lo cual pues aquí tenemos los dos resultados. Para 3 bir, clasificación plena, y para isomorfismos tenemos esta dirección que es el Torelli usual. Hombre, nos gustaría tener el recíproco también. Saber exactamente qué parte de los invariantes podemos recuperar y cómo. Para lo cual va a ser muy útil describir estos isomorfismos. Y lo que sucede es que, de nuevo, la clave vuelve a ser las transformaciones básicas, y es que si dos módulos son isomorfos, o 3 birracionales para el efecto, nos da igual, y tenemos un isomorfismo, este isomorfismo se puede descomponer como un pullback y una transformación básica. Dicho de otra forma, lo pinto. Supongamos que tengo un isomorfismo del módulo X, rango R, pesos alfa, determinante chi. Si tuviera un isomorfismo X', R', alfa', chi', entonces lo que digo es que existe un isomorfismo entre X y X',
tal que si yo tomo el pullback respecto al isomorfismo, ¿vale? Entonces esto nos da un móduli sobre X ahora, del mismo rango. Bueno, por el teorema anterior Torelli, R tiene que ser R', con lo cual esto lo quito. Mismo rango, con pesos, el pullback de los pesos, ¿verdad? Y el pullback del determinante. Y ahora estos dos son módulos sobre X, y lo que nos dice el teorema es que cualquier isomorfismo entre estos dos módulos lo puedo obtener componiendo esto con una transformación básica. Es decir, tensorización, dualización, pullback o un automorfismo por pullback por un automorfismo de X, o GQ, perdón. Y esto se cumple tanto para isomorfismos como si esto es un isomorfismo transbilacional. Con lo cual, pues tenemos respuesta para el último. Si los módulos son isomorfos, al final, salvo un pullback por un isomorfismo de las curvas, este isomorfismo viene por una transformación básica. Pero ahora, una vez que tenemos esta descripción, podemos dar un paso más allá y volver otra vez a esta pregunta de aquí. Si sabemos que estos isomorfismos están todos dados por transformaciones básicas, entonces los únicos invariantes que puedo alcanzar cuando las aplico son los que vengan de aplicar esas transformaciones básicas, ¿verdad? O equivalencias. Entonces, si vuelvo a revisar aquí arriba, lo que sucede es que tengo una relación de equivalencia entre grados y pesos, que viene siendo dos pares de grado y peso son equivalentes si están relacionados por haber aplicado un jeque o una dualización al otro. Es lo único que puedo variar, ¿vale? Porque el pullback, ya lo estamos fijando aquí, ¿vale? Entonces, si puedo tener si tengo esta relación, los módulos son iguales y el teorema este implica que si no están relacionados por un tipo de transformación como el que hemos visto antes, los módulos no pueden ser isomorfos. Con lo cual obtenemos un sí solo sí. Para acabar, el problema es, bueno, esta relación, claro, uno se puede plantear. Aquí lo que sucede, estamos diciendo que esta transformación básica es un isomorfismo entre este módulo y este módulo. Esto implica, lógicamente, que el determinante es la transformación del determinante. Pero para la estabilidad hay una pequeña sutileza. Para que haya un morfismo no necesito que estos pesos coincidan, solo que sean equivalentes como condición de estabilidad. En el espacio de estabilidades tienen que estar en la misma cámara. Y eso es más delicado. Necesito ver qué cámaras son alcanzables con transformaciones básicas. Y eso en general puede ser difícil. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro siguiente objetivo es caracterizar esas transformaciones que preservan las cámaras de estabilidad. Para ello vamos a hacer un pequeño cambio de paradigma. En lugar de considerar los espacios de móduli como espacios de móduli fibrados parabólicos, vamos a considerar como espacios de móduli fibrados cuasi parabólicos con una condición de estabilidad. Es decir, en lugar de dar los datos alfa como parte de la estructura, vamos a considerarlo como una condición de estabilidad dentro de, por ejemplo, el stack. Entonces, si hacemos eso, fijar los pesos parabólicos es fijar la cámara de estabilidad y, como digo, el móduli son fibrados cuasi parabólicos alfa estables. Entonces, la cuestión es qué cámaras de estabilidad están preservadas o a qué cámaras de estabilidad puedo llegar con las transformaciones básicas. Por supuesto, esto depende de la curva. En género bajo, si tenemos una curva genérica, vamos a poder caracterizar muy bien estas cámaras, pero una curva no genérica puede variar muchísimo qué barreras numéricas que encuentre pueden convertirse o no en barreras geométricas y qué cruces de estabilidad, qué well crossings puedo tener en el módulo. Pero si vamos a género alto, podemos probar que esto no es así. En género alto podemos caracterizar explícitamente las cámaras de estabilidad. Para ello vamos a hacer uso de una combinación de teoría Bell-Nether con la estratificación del módulo de fibrados por el invariante de Segre. Y si el género es suficientemente alto, combinando varios resultados de Brambilla, Paz, Gregorevich-Niuste y Vos-Lewis-Boas, podremos obtener una serie de invariantes numéricos que identifican unívocamente las cámaras geométricas y numéricas que van a coincidir en este caso. En particular, lo que podemos encontrar es este invariante. Esto es un vector
que está indexado por los parámetros n. N son números enteros que tienen suma r para ciertos espacios. No me voy a centrar mucho en la estructura de esto, simplemente me quedo con que esto de aquí es un entero, que está dado para una elección de r, alfa y d, y para estas tuplas n barra, tengo un entero, con lo cual, poniendo todas las tuplas n barra juntas, tengo un invariante, que es un vector de números enteros, que es m barra, que depende de r, alfa y d. Entonces, el teorema es que si el género es mayor o igual que esta cota, y esta cota es un poco grosera, se puede mejorar, o sea, por simplicidad está puesta así, pero hay cotas más refinadas. Lo que sucede es que dos cámaras alfa y beta son iguales si, solo si, estos dos vectores coinciden. Con lo cual, ahora esto es completamente computable. En género alto podemos caracterizar exactamente las cámaras numéricas y, por lo tanto, esta ecuación de estabilidad ahora se convierte en una ecuación de números enteros. Teorema: si el género de las curvas es mayor o igual que la cota que hemos dicho antes y tenemos un isomorfismo, entonces existe un pullback por un isomorfismo de curvas y una transformación básica tal que manda el invariante del primer móduli al invariante del segundo y manda el determinante del primer móduli al determinante del segundo y tal que manda cualquier fibrado a T de ese fibrado. Como corolario, tenemos un cálculo explícito de los automorfismos del móduli. Son transformaciones básicas que preservan los dos invariantes. Como me queda un poco de tiempo, antes de pasar a las aplicaciones, permitidme dar muy brevemente la idea de la demostración al menos del Torelli, que es muy geométrica. Pues, supongamos que tenemos... Ya vamos con aplicaciones. Supongamos que tenemos dos espacios de móduli. Esto. M y M', con invariantes los que sean, que van a ser isomorfos. Entonces tenemos un isomorfismo de M a M'. Si tenemos un isomorfismo phi, entonces tenemos un isomorfismo de los cotangentes, ¿verdad? Voy a tomar el cotangente aquí y el cotangente aquí. Tomo la diferencial por aquí. Tengo que meter un -1 para que esto vaya en el mismo sentido. Y tengo un isomorfismo de los cotangentes. Ahora bien, lo que sucede es que este móduli, este cotangente del módulo de parabólicos, está inmerso dentro del módulo de Higgs. Y tengo un morfismo de Hitchin. Entonces, lo que voy a hacer es analizar cómo se porta este morfismo respecto al mismo de Hitchin. Y lo que voy a ver es que, de hecho, puedo ver que tengo un isomorfismo de los Hitchin que conmuta. Para ello, lo único que hacemos es, vamos a considerar las funciones globales definidas sobre este cotangente. Resulta que, como esto tiene un morfismo al espacio de Hitchin, las funciones globales, de hecho, van a ser las que son funciones del Hitchin. Entonces, lo que puedo tener aquí es el espectro de el álgebra de funciones globales. Por supuesto, esto es un isomorfismo. Esto va al espectro del álgebra de funciones globales. Y ahora este espectro va a ser isomorfo a mi espacio de Hitchin, con lo cual, si tengo un morfismo entre los cotangentes, tengo un isomorfismo inducido entre los espacios de Hitchin. Este isomorfismo es un isomorfismo algebraico, es decir, esto va a ser una variedad afín, esto va a ser otra variedad afín, y esto será un isomorfismo de variedades afines. En general no tengo estructura vectorial, de momento. Pero lo que sí que tengo es aquí una acción estrella. Como esto es la diferencial de un morfismo, preserva dilataciones, ¿no? Entonces, la acción estrella que actúa aquí es equivariante. Con lo cual, cuando desciendo, aquí en el morfismo de Hitchin tengo también una acción estrella inducida, con unos ciertos pesos, es una acción ponderada, ¿verdad? Y esto tiene que estar preservado por mi isomorfismo. Muy bien, con lo cual en este punto tengo que puedo recuperar mi espacio de Hitchin como variedad afín con una acción estrella, en particular el cero, ¿no?
Bien, dentro del espacio de Hitchin hay una variedad muy particular que es el discriminante, correspondiente con las curvas espectrales que son singulares. Lo que sucede con el discriminante es que es una variedad que me da muchísima información sobre la geometría del movie. Y en este caso lo que puedo demostrar es que ese discriminante está preservado. Y la forma, de hecho, es bastante intuitiva. Vamos a coger morfismos de P1 a este espacio. Dicho de otra forma, vamos a coger curvas racionales completas que pueda meter en este cotangente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi cotangente con mi morfismo a H y compongo con un morfismo a P1? Bueno, lo primero, esto es un espacio afín, esto es un P1. Aquí caerá una sola fibra, ¿verdad? Muy bien. Supongamos que cae la fibra S. ¿Dónde puede vivir esta fibra? ¿Quiénes son los candidatos posibles para que viva un P1 encima de ella? Bueno, la fibra genérica del morfismo de Hitchin sabemos que es una variedad abeliana, ¿verdad? Si el P1 cayera sobre esa fibra, tendría que ser constante. Con lo cual, si tengo un P1 que viene a ser una curva completa, es imposible que este S pertenezca a un punto suave. Con lo cual, automáticamente, mi S debe vivir sobre mi discriminante de Hitchin. No solo eso, sino que lo que podemos probar es que si cojo todos los posibles P1s y los proyecto, generan todo el espacio de Hitchin. Con lo cual, aquí, además de acción de estrella, tengo mi discriminante y aquí tengo mi discriminante y tengo un isomorfismo. Muy bien, pues ahora, como tenemos la acción de estrella, tenemos este espacio de Hitchin. Esto sabemos que nuestro espacio de Hitchin está descompuesto de una forma muy particular. Sabemos que esto, módulo automorfismo del espacio afín, sabemos que esto va a ser la suma de los H0 de K a la I de a la I menos 1, ¿no? En el caso parabólico. En el caso parabólico sería simplemente K a la I, donde la acción de estrella es homogénea en cada una de estas piezas. En particular, aunque no tenga la acción como espacio lineal, tengo la acción como espacio afín. Y tengo la mayor de las piezas, es decir, puedo recuperar el subespacio de máximo decaimiento de la acción de estrella. En general, yo podría recuperar una filtración. Podría recuperar, si esto lo llamo WI, yo podría recuperar WR, que está metido en WR más WR menos 1, que está metido en el total. Esto simplemente por la acción de estrella, ¿verdad? Muy bien, pues en particular sabemos que podemos recuperar aquí la pieza WR, la máxima. Muy bien. La tenemos. Bueno, pues si recuperamos el discriminante y recuperamos la pieza máxima, recuperamos la intersección, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué pinta tiene la intersección. La intersección son, recordemos, si esto es el discriminante, si esto le llamo los puntos SI, un punto de SI corresponde a la curva en coordenadas locales sobre la fibra vertical, será x a la r más, no tiene S1, esto empieza desde igual a 2, ¿verdad? Pues estoy considerando determinante fijo, no hay traza, entonces será más S2 ER menos 2 más SR igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cómo son las curvas singulares, cómo son las curvas en general de WR? Pues no tienen ninguno de los términos independientes, ¿no? Con lo cual, las curvas de WR son de la forma x a la r más SR igual a 0, ¿verdad? Esto, obviamente, depende de la coordenada local z. ¿Cuándo es una curva de este estilo singular? En algún punto. Solo puede ser singular si esto tuviera un cero doble, que produjera un pico, porque si no sería suave, ¿verdad? Tendría ramificación, pero sería suave. Con lo cual, los puntos en los que esto falla de ser singular son, precisamente, los de la forma H0 de K a la R, D a la R menos 1, D menos X, para X en X. Hay un pequeño pero. Aquí tenemos un divisor parabólico. Entonces, ¿qué pasa si X coincide exactamente con uno de los puntos parabólicos?
que ya tengo un 0 aquí, ¿no? Porque esta curva vive no en K, sino en K de D. Por lo tanto, si X fuera un punto parabólico, no me hace falta tener orden 2. Con que haya orden 1 ya fallo. Por lo tanto, aquí tengo que añadir otras componentes, que son en cada punto parabólico. Aquí me falta un 2, perdonad, de menos X. Muy bien, pues aquí tenemos. Entonces, nuestra intersección, esto es mi discriminante con WR, es la unión de dos piezas. Bueno, dos, una de un tipo y luego otra que es una unión por cada punto parabólico. Por un lado, tengo esta pieza de aquí, que es una pieza irreducible, de codimensión 1 respecto al WR, ¿verdad? Que esta pieza, voy a llamarla CX, grande, CX grande. Y por otro lado, para cada punto parabólico, tengo una pieza más pequeña, que también es de codimensión 1, por aquí estoy uniendo muchas cosas con un menos 2, pero aquí estoy uniendo una única cosa con un menos 1, que voy a llamar CX pequeña. Entonces, lo que sucede es que mi intersección tiene una pieza y luego una pieza por cada punto parabólico. Estas dos están claramente distinguidas, porque esto es isomorfo en espacio lineal y esta no, con lo cual esta puedo distinguirla de las demás, ¿verdad? Y ahora viene la magia. ¿Qué sucede si yo considero este espacio, que ahora sí que puedo honestamente decir que es un espacio lineal, porque este morfismo tiene que ser homogéneo, entonces esto es un espacio afín con un morfismo homogéneo para la acción de estrella canónica, con lo cual no le queda más remedio que sea lineal. Entonces ahora tengo un espacio lineal y dentro tengo esta serie de subespacios vectoriales. Si dualizo, lo que vemos es que este espacio CX, proyectivizado, ¿vale? Una vez proyectivizo, esto va a vivir dentro del proyectivizado de WR. Cuando yo, que recordemos, esto es H0 de KR de R-1, ¿vale? Cuando yo dualizo, el proyectivizado de W dual, esto es lo mismo que el sistema lineal asociado al divisor KR. En el sistema lineal, X está embebido de forma canónica, ¿verdad? Pues justo el dual de esta pieza es X. Y el dual de cada pieza pequeña, voy a ponerlo con I, es exactamente el punto parabólico metido en X. Con lo cual, este isomorfismo, cuando lo dualizo, me da un isomorfismo de las curvas que respeta cada punto parabólico. Y tenemos el Torelli. Además, los rangos podemos preservarlos siempre, porque fijaos que esta filtración que he dado aquí tiene exactamente R saltos, con lo cual R está preservado. Y esto no solo funciona con isomorfismo, sino que si yo pongo una aplicación birracional, si esto es K birracional, por Hartog esto es lo mismo, el Hitchin se queda igual, y además los P1s que meto aquí puedo probar que siguen siendo densos. Con lo cual esto puedo hacer también en K birracional. En general, como idea de demostración, para la idea de por qué podemos pasar a K-bir y la idea general de cómo hemos hecho para saltar por encima de los wall crossings y tratar la estabilidad, que era la parte más delicada de este trabajo, es que en lugar de trabajar con isomorfismos, desde el principio de estas estructuras, asumimos que vamos a perder partes del móduli, asumimos que vamos a perder partes inestables y zonas en las que no vamos a poder trabajar, las descartamos, trabajamos genéricamente con el resto, y por un lado, cuando bajamos a los Hitchins, esas inestabilidades arriba, esas zonas desaparecen, porque aquí sí tenemos isomorfismos, aunque aquí hubiera una birracionalidad. Y además, cuando acabamos, lo que obtenemos son resultados genéricos del tipo un punto genérico puede ir a estos posibles candidatos y no a otros. Esos resultados por sí solos no dan el teorema, pero después podemos volver hacia atrás. Una vez encontramos un resultado genérico, podemos globalizar, podemos extender a todo el móduli y utilizar la topología del espacio que conocemos bien y que es un espacio muy bueno para poder recuperar los invariantes globales.
Entonces, dicho esto, un par de aplicaciones de qué se puede hacer con estos teoremas. Lo primero, como dije antes, tenemos esta relación de equivalencia y es computable, con lo cual ahora podemos establecer una lista exacta y precisa de cuáles son las posibles clases de isomorfismo del móduli para cualquier rango y grado, y de hecho es una cosa muy rápida de hacer porque estos números, esta relación ahora es computable con los invariantes. Esto que he hecho en el caso parabólico, como hemos hecho Tomás y yo en el caso parabólico, se puede hacer también en el caso compacto, trabajando sobre la demostración de Bissois, de Tomás y de Vicente Muñoz. En este caso lo que se obtiene es que los módulos son isomorfos, y solo si las curvas son isomorfas, los rangos son iguales, y ahora la condición, esta relación se simplifica muchísimo porque no hay estabilidad, simplemente tenemos que el grado es isomorfo es equivalente a más o menos el grado módulo R. Este módulo R es obvio, porque si tensorizamos podemos subir múltiplos de R, el más y el menos de la dualización, y no hay nada más. Y luego, este tipo de resultado de Torelli, como vale en cualquier rango, pesos, no coprimalidad, desbloquea toda una serie de teoremas de Torelli para otros espacios que incluyan al espacio de parabólicos dentro. Por ejemplo, podemos considerar el espacio de fibrados parabólicos con grado fijo, y utilizando este resultado podemos construir un Torelli para este móduli. De hecho, recientemente estamos completando el grupo de automorfismos de este otro móduli. También podemos considerar el grupo de automorfismos y el Torelli del móduli de fibrados parabólicos de Higgs. De hecho, el Torelli ya está hecho, está acabado. También tenemos el Torelli para el móduli de Hodge parabólico y el Torelli para el de Line-Hitchin parabólico. Todo como consecuencia de esta pieza de aquí. En este caso, la idea en todos estos es que podemos encontrar geométricamente el móduli dentro del cotangente, dentro de cada una de las piezas. Digamos como una matrioska. Podemos encontrar el móduli dentro del cotangente, el cotangente dentro del Higgs, el móduli dentro del Higgs, el Higgs dentro del Hodge, el Hodge dentro del Line-Hitchin. Y por último, estas técnicas las estamos aplicando al cálculo del grupo de automorfismos del móduli stack. Y bueno, esto está todavía en progreso, estamos todavía trabajando en ello, pero bueno, la idea es que el mismo tipo de transformaciones son las que aparecen, pero puede haber alguna cosa más un poco stacky apareciendo por ahí. Pero en principio las ideas que podemos aplicar aquí se aplican también al móduli stack. Muchísimas gracias por vuestra atención.